Porque cuando tú practicas el tai chi busca un equilibrio en la persona. Viene un día que necesita explosividad, necesita guerrear y el tai chi te lo va a dar también porque es un arte marcial. El tai chi es un complemento, busca siempre un equilibrio. Ese símbolo que todo el mundo conoce como el yin yang no se llama yin yang, se llama tai chi. Entonces, dentro del tai chi está ese concepto del yin yang, esos polos opuestos que se atraen. Y escúchame bien, se atraen, ¿vale? El símbolo, ese división que tiene en medio, que son como dos lágrimas, eso no es una división, no divide, eso une, eso Ujú. siempre está uniendo. Entonces, no puedes separar ni la parte marcial de la parte medicinal. Si no tiene una posición correcta, tu cuerpo no se desarrolla físicamente fuerte. Si no está fuerte, no puedes prevenir lesiones, no puedes recuperar lesiones. Emocionalmente te sientes, ¿no? Y Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el Faro de Manaz. Estamos con Jorge Riscardioni. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí en una nueva entrevista. Hoy presento a Jorge Sexto Dan en artes marciales chinas, experto en Wushu, en Tai Chi, experto en medicina china también. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es una gran ilusión, una entrevista que tenía muchísimas ganas de hacer, por lo que significa para mí, por haber sido la persona que me inició en el mundo de las artes marciales, así que muchísimas gracias por estar aquí. nada, un placer echar una mano siempre. Bueno, por introducir, como decía, hace ya 6 años que empecé yo también en el mundillo de las artes marciales y te agradezco, Jorge, que fueras tú quien me mostrara esta filosofía y yo creo que estilo de vida, Sí, ¿no? es un estilo de vida. Hace poco empezaba a leer tu libro y ponía en la portada cuerpo de acero envuelto en En seda, seda, ¿no? sí. Eso es como a mí me gusta definir muchas veces el tai chi. Porque en China hay un concepto en que no hay que mostrar la fuerza. La fuerza la tiene que sentir la otra, el oponente, ¿no? Entonces el Tai Chi busca esa simplicidad, naturalidad en el movimiento y eso no significa que no tenga efectividad y explosión en la culminación de ese movimiento, ¿vale? Entonces, cuando lo llevamos el Tai Chi a un plano marcial, eh, tienes que tener esos conceptos, ¿vale? Tu cuerpo tiene que estar relajado para potenciar toda la fuerza en un único destino. Y por eso se traduce de esa forma. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo esa chispa, cómo surge? Me acuerdo además cuando empezaba a dar clase contigo, tenía 17 años, me hablabas de las películas de Bruce Lee que Uf, uf. desde chiquito tú ya veías que te contagió, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo inicia todo yo eso? pues vi una película en casa de mi vecino y dio la casualidad que era Bruce Lee, yo no tenía ni idea de quién era este hombre, pero a mí me marcó mucho ese hombre. Era una época, estamos hablando del 83, puede ser, cosas así. Yo tendría pues 8 años, 8 o 9 años cuando yo tuve contacto la primera vez con una de esas películas, ¿no? Que se conocían en aquel entonces como películas de Kung Fu y tal. Y bueno, mi padre al poquito tiempo se compró un vídeo y yo tengo un tío que también es un apasionado del Kung Fu. Todavía hoy en día ve las películas antiguas. Ostras, qué Las bueno. ve muchas veces hasta en el móvil, que yo digo, chiquillo, ¿cómo eres capaz de ver una película antigua de esta ahí en el móvil? Con la imagen, que ya no es la imagen que Es hoy en verdad. día se utiliza y tal. Y eso me marcó y bueno, aquí en Algeciras la verdad es que no tenía mucha facilidad para poder aprender en una escuela porque otras artes marciales pues sí empezaron a sentarse. Se conocía el karate, el judo principalmente, después el karate y más tarde el taekwondo, pero de kung fu nadie de la China. No había forma de aprender. Entonces creo que vi todas las películas chinas y todo lo que se hacía en las películas yo lo imitaba. Y creo que fue mi primer inicio en empezar con este tema. Además, yo lo tenía muy claro desde muy chico de que yo quería hacer Kung Fu.
Además, yo quería hacer Kung Fu, yo no tenía ni idea de que el Kung Fu era Tan amplio, ¿no? tan Y tan extenso. vasto. De hecho, la palabra Kung Fu no significa arte marcial chino. La película para definir lo que es un arte marcial en China es Wushu. Wu es el carácter de marcial. Son dos caracteres unidos que significa, bueno, es como el dibujo de un hombre con una lanza en posición de defensa, porque siempre busca esa parte defensiva, nunca de ataque, ¿vale? Y Shu es la caligrafía de arte. Entonces, eso sí significa arte marcial china. Y dentro del Wushu hay muchos estilos. En Beijing hay muchísimos y en China, que es tan grande, pues imagínate, ¿no? Entonces, poquito a poco, pues vas conociendo cuando vas introduciendo un poco más en el tema. Pero al principio era muy autodidáctica. Yo todo lo que veía en la tele, Lo lo que copiaba. veía Bruce Lee, pues lo hacía. Y luego otras películas que no eran de Bruce Lee que también me gustaban y intentaba siempre imitar. Hasta que, bueno, con 13, 14 añitos, conocí a un muchacho, Florentino, que daba clase en el centro de aquí de Algeciras. Y la casualidad de que yo siempre he sido muy cortado, nunca me atrevía a entrar a preguntar, siempre me cortaba mucho entrar a un gimnasio y tal. Y entrando le pregunté y dio la casualidad de que me atendió él y me invitó a una clase hasta hoy. Ostras, qué bueno. Y ahora, Jorge, después de tantos años, ¿cómo crees que ha transformado tu vida toda esta filosofía, estas artes marciales? Porque al final lo que comentaba al principio, ya no es un modo de lucha, ya no es un modo de conciencia corporal, de meditación incluso, sino es una filosofía. Bueno, yo digo que yo siempre comento lo mismo, ¿no? Que el tai chi está hasta en cómo tú tratas a las personas, ¿vale? Hasta ese plano eres capaz de llevar tú el arte marcial que practicas. Yo en mi caso es el tai chi de la familia Shen. Y bueno, a mí me ha cambiado la vida completamente. O sea que yo al principio, te comentaba antes, de ser autodidacta, empecé en una escuela en la que no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo, luego sabes el estilo que está haciendo, te das cuenta, pero todavía no sabes si verdaderamente está haciendo el estilo correctamente o no, porque todo lo que viene de China hasta aquí, pues se va tergiversando un poquito por el camino, se va un poquito ensuciando, por decirlo de una forma, no Claro, llega tan puro. Entonces, pues claro, va un poquito a remolque de lo que hay. Entonces, mi idea era viajar a China, viajar a China, viajar a China. Por activa y por pasiva, siempre estaba preguntando cómo viajar, cómo viajar, cómo viajar, hasta que hace 20 años di en mi salto, cogí la primera vez que cojo un avión y me encajé en China. O sea que yo fui a qué lo bueno, grande. La primera vez que me monté un avión y aterricé en Beijing. qué Sí que es bueno. verdad que mi primer viaje a China fue más bien turístico, quería conocer un poco el país, estuve en varias zonas de China, pero siempre iba buscando esa parte tradicional, que es lo que yo quería. Desgraciadamente no lo encontré ese año, porque, claro, era todo muy turístico y te llevan a los sitios que tienen mucha historia, pero esa parte marcial no la veía por ningún lado. El único sitio donde la pude ver fue en Xi'an, en la capital imperial, la antigua capital imperial de China, donde están los guerreros de terracota. Ajá, Y allí sí vi un parque donde vi un montón de gente practicando y eso me envolvió. qué Fue bueno. lo que más me gustó de todo el viaje. Y bueno, a partir de ahí pues ha sido viajes constantes a China para seguir formándome. Claro, hacer Y... además eso, expediciones cada año, ¿no? Con Sí, los sí, sí, sí. alumnos y demás, Sí. ¿no? Empecé al Claro, principio, empecé cada 2 años. Iba principalmente para, no solamente para aprender, sino también para ver mi nivel, ¿no? Entonces siempre me exponía allí en competiciones internacionales, donde allí las competiciones pues es una pasada porque allí estás todo el día compitiendo, o sea, de noche, de madrugada, allí hay tantas personas compitiendo, hay tanta gente, como aquí el fútbol, que hay equipos claro. de por todos lados, y en China hay tantas escuelas, tantos profesionales de las artes marciales que es una pasada, ¿no? Entonces, siempre iba al principio, como digo, para probarme, aprender y bueno, conocer un poco más la cultura, ¿no? Adentrarme mucho más. Pero a mí me ha transformado. Al final yo he podido practicar varios estilos, del norte, del sur, de China, son un poco diferentes, pero bueno, he podido aprenderlo creo que bien, porque al final la dinámica del wushu es muy parecida, Claro. entonces tenía facilidad, ¿no? No es que si hubiese hecho también otras artes marciales me hubiese costado un poquito más, pero la enseñanza de todo esto me hizo llegar a un punto, momento en mi vida que yo quería aprender más y me faltaba conocimiento, sobre todo en medicina. Y las artes marciales me llevó a las ramas de la medicina, a estudiar
medicina tradicional china y a complementarme un poquito más en lo que enseño aquí en mi escuela. Claro, y te iba a preguntar, ¿hasta qué punto van de la mano efectivamente la medicina china y el tai chi? Y bueno, al final esa forma de ver la salud de forma integrativa, de forma preventiva y esa relación que tiene. Yo no entiendo el wushu si no entiendo un maestro, o sea, he estado en China, ya digo, llevo viajando 20 años a China. He estado al principio cada 2 años, después cada año, 2 veces al año, hasta que la pandemia frenó un poco todo. Y bueno, otra vez estoy retomando mis viajes, estoy yendo anualmente ahora mismo porque no puedo permitirme luego de 2 años, no puedo dejar la escuela tanto tiempo, ¿vale? Pero no, las veces que he estado en China, no contemplo a un practicante, un maestro de Tai Chi, sin que no tenga conocimiento, aunque sea de transmisión de padres a Claro, hijos, que tenga algo que ver con la salud. Yo he visto a mi maestro dando masaje, o sea, algo que no me esperaba. Yo he estado a mi maestro dándole masaje a un tío, porque no se encontraba bien. Y no sé si él ha estudiado medicina, yo creo que no, eso toda su vida ha estado haciendo la transmisión del legado de su familia y tal, ¿no? Pero van de la mano. De hecho, el Tai Chi, que es a lo que yo me dedico, o a lo que quise dedicarme en un momento de mi vida, frené todo lo que yo hacía antes y dediqué a la escuela solamente al Tai Chi porque de todo lo que yo he practicado, personalmente a mí ha sido lo que más fuerte me ha hecho. He ido cumpliendo años y me he ido encontrando más fuerte contra más años he cumplido. Entonces, eso lo tenía que enseñar a todas las personas, por lo menos ayudar, todo lo que pueda ayudar. Mi misión es esa ahora mismo, como discípulo del maestro Xinjiang, como miembro de la familia de la Feng Hashem. eh, Mi misión es transmitir ese legado en España y cuando puedo fuera de Europa, fuera de España, perdón, en Europa, y ayudar en todo lo que pueda. Entonces, siempre ha ido ligado esa parte de la medicina. ¿Por qué? Porque cuando tú practicas el tai chi busca un equilibrio en la persona. O sea, tú puedes venir un día en el que necesita tranquilidad, necesita relajación, independientemente que tenga o no tenga más conocimiento, el tai chi te lo va a proporcionar si lo claro. buscas. Vienes un día que necesita explosividad, necesita guerrear y el tai chi te lo va a dar también porque es un arte marcial. El tai chi es un complemento, busca siempre un equilibrio. Ese símbolo que todo el mundo conoce como el yin yang no se llama yin yang, se llama tai chi. Entonces, dentro del tai chi está ese concepto del yin yang, esos polos opuestos que se atraen. Y escúchame bien, se atraen, ¿vale? El símbolo, ese división que tiene en medio, que son como dos lágrimas, eso no es una división, no divide, eso une, eso Ujú. siempre está uniendo. Entonces, no puedes separar ni la parte marcial de la parte medicinal. Si no tiene una posición correcta, tu cuerpo no se desarrolla físicamente fuerte. Si no estás fuerte, no puedes prevenir lesiones, no puedes recuperar lesiones. Emocionalmente te sientes, ¿no? Me acuerdo que estando en Francia con mi maestro en uno de los seminarios que él imparte, que yo suelo ir muchas veces a echar una mano, él decía, cuando practicas Tai Chi, decía, el que practica Tai Chi no teme las dificultades. Ostras, Dice, no significa ir por la calle, aquí estoy yo, no, sino que vas con seguridad. En todo lo que haces en tu vida tienes esa seguridad, ¿no? Entonces, eso a nivel emocional es muy importante, importantísimo. porque sabemos que la mente es muy fuerte y cuando no hay una mente fuerte, La no actitud. estamos, exactamente, no tenemos esa seguridad. Pero luego en el plano marcial es igual. Tienes que tener una correcta posición si no estás en el suelo. Claro. Si tu fuerza no está bien equilibrada, no se transmite bien, no llegas con fuerza o estás en el suelo. Entonces, no se puede separar una cosa de otra. No me vale la gente que dice, no, es que yo practico un tai chi para la salud y otra gente te practica un tai chi marcial. Eso es un error. Quien enseña eso así, Una cosa va con la otra. yo respeto, ¿no? Que cada cual enseñe como quiera, ¿no? Y si tienes seguidores, pues genial. Pero si eres respetuoso con lo que estás transmitiendo, que nosotros somos un eslabón de una gran cadena que parte en China, que como te he comentado antes, el Tai Chi es patrimonio cultural y material mundial de la humanidad, o sea, la UNESCO lo ha considerado ya como patrimonio de la humanidad, que es intangible en China, eso no se puede tocar, Totalmente. se tiene que respetar, no te queda otra que respetar la cultura y
ser correcto con lo que enseña y enseñar tal como es. Que después cada persona lo pueda transmitir, o sea, lo pueda desarrollar a la forma de entenderlo, pues eso está genial. Pero A nivel social, ¿qué diferencia ves tú, pues esa práctica del tai chi que va en China desde que son enanos, mm, en comparación con países occidentales, por ejemplo, que aquí pues no se estila tanto, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me sorprendió también, bueno, no solo los países asiáticos, Corea, por ejemplo, también, que Corea creo que salen los niños también de los institutos con 2 cinturones negros, creo que era de Taekwondo y de Taekyon o algo de mm, eso, mm. pero que al final en general los países asiáticos tienen eso mucho más eh, asimilado, ¿no? En su vida, ¿no? ¿Y por qué crees tú que, o sea, qué diferencia crees La tú que... cultura china es muy distinta a nosotros. Yo creo que en ese plano está en un nivel muy superior que nosotros. Nosotros siempre buscamos el qué pasará mañana, que siempre estamos con el qué pata, y ellos viven el momento. Yo no se plantea, por ejemplo, cuando viene una persona aquí en mi clase, viene, no, pero yo lo que vengo a relajarme, y yo no lo puedo decir. En China hay un dicho que hasta que no lleves 9 años no te puedes relajar en el Tai Chi, porque tienes que tener una serie de conocimientos. Vale, muchas veces bromeo, ¿no? Y lo comento, pero con la idea de que no pueden venir con prisas. Si vienen en ese plan, no, No, no vas a aprender bien, no te vas a relajar, porque tu intención es querer llegar a ese punto, ¿no? En China llega un día y se trabaja lo que digan y lo que se hace en la escuela. El maestro dice tanto, ok, tanto. Terminamos aquí, ok, terminamos aquí. No se plantea, uff, pues no he aprendido, pues veremos de mañana, pues ya no me acuerdo, pues no hay que. Al día siguiente, si no se olvida, vuelven a repetir, no pasa nada. Repiten las veces que hagan falta. Entonces, el concepto, como digo, la mentalidad en China es muy distinta. Allí, por ejemplo, los niños. Los niños tienen vacaciones y muchos padres las vacaciones de los niños los mandan a la escuela de claro. China a estudiar Tai Chi para la salud, para el futuro, porque forma a las personas, como te he dicho antes, no solamente en un plano marcial, sino en un plano de salud, en un plano también de tener valores, cosa que hoy en día flaquea mucho en Occidente. Ellos lo ven de otra forma. Yo aquí intento plasmar, tengo muchos niños, ¿vale? Que la verdad es que para mí es un privilegio enseñar a los niños porque es el futuro de todo esto. Y ser una escuela que tiene tantos niños marca una diferencia, porque no es fácil enseñar a un niño tai chi. Los niños quieren explosividad, juegos, Moverse, tal, no sé qué cuánto. Entonces, por eso digo que el tai chi le da a cada uno lo que lo que necesita y a los necesito. niños pues le divierte y aprenden esa disciplina, inconscientemente van aprendiendo esa, esa parte de frenarte. Hoy en día que con las máquinas y el ritmo de vida que llevan, todo es muy acelerado. A conocer tu cuerpo, a Eh, controlarte, esa Sobre todo actitud a frente a controlarte. todo. Eso de que estás hablando y no termina de terminar de hablar, ya te están preguntando y no termina de contestar una pregunta, ya te están preguntando. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, todas esas cosas, al final, el Tai Chi se lo va proporcionando sin que ellos se den cuenta. Y ya te digo, tengo mucha suerte en que mi escuela tenga muchos alumnos, desde 4 añitos, los tengo aquí, Qué bueno. y todos trabajan genial. Me siento muy afortunado en eso. Y bueno, gracias a los padres que confían en mi trabajo. Eso está bien. Claro. La verdad que un propósito chulísimo, Sí, sí, ¿no? sí. Y la necesidad que hay a nivel social de esos valores, ¿no? Que Mm. transmiten las artes marciales. La verdad que Sí, siempre, todas las artes marciales transmiten valores. Si se enseña bien, todas las artes marciales tienen unos valores, tienen una disciplina, y eso eso al es verdad. final Sí, sí, te vas formando en tu vida y sí o sí tiene que ser buena persona. totalmente. Ese respeto. Además, me acuerdo de uno de también profesores que tuve, de unos maestros, que me dijo también curiosamente, el que practica artes marciales no necesita psicólogo. Y bueno, fuera de bromas, ¿no? Sí, pero te Pero es una entiendo, forma entiendo el de concepto. entenderse, de controlarse, esos Mm, valores, ese respeto por el mm. maestro, por el dojo, por el tatami, o donde estés practicando, por los compañeros, ¿no? Eso por los compañeros. Esa Ujú. forma también de entender que eres tú el que lucha contra ti mismo realmente, ese camino, ¿no? Personal. Yo siempre digo que las artes marciales chinas se creó para la defensa, para defenderte. Y te defiende en dos planos, a nivel marcial y a nivel de la salud. Muchas personas, yo tengo aquí muchos ejemplos en la escuela, personas adultas y chicos también jóvenes que han venido con asma, con problemas de asma y tal,
que al final físico va cogiendo un cuerpo fuerte, va haciéndote un cuerpo fuerte y empieza a tener menos problemas de asma, menos problemas de alergia. Y personas mayores que venían que no se podían mover, y yo siempre pongo el ejemplo de nuestra tía Ausi, de Allí, como yo la llamo, y ella venía con muletas. Ella entró aquí en la escuela y venía empujando un carrito y una muleta. Y con el tiempo, la práctica, bueno, en el calentamiento a los 3 minutos estaba tirada en el suelo, le dolía todo, pero nada, yo la dejaba, la constancia, poquito a poco, el día a día, el trabajo hacía muy constante en su día a día. Y un día, un día que venía, digo, hostia, me trae la muleta en el carrito. Y yo no le decía nada, y empujaba el carro y la muleta adentro por sí. Hasta que un día entró por la puerta y yo no pensaba ni que era ella, porque ella muy bajita, yo pensaba que era un niño, porque venía con una mochila. Y yo, claro, en eso que estás dando clase, miras para el lado y ves a alguien entrar, pero no te fijas bien. Y digo yo, un niño tan temprano aquí, no sé qué, cuando no está en el colegio, venía con la mochila hasta que me di cuenta que era ella. Y digo, hostia, y no le dije nada. Y entró sin muleta, sin carro, por sus propios medios. Entonces, para mí eso es un ejemplo, ¿vale? Y como eso tengo muchos más ejemplos. Nigel es un chico que está dando clase ahora en Gibraltar, empezó conmigo, él venía, bueno, pues buscando algo que le pudiera ayudar a sus dolores. Él tuvo un accidente bastante grave, estuvo bastante tiempo en cama, con muy poca movilidad, y él no sabía vivir sin dolores. Entonces me encontró, quiso probar, de alguna forma le gustó, se metió tanto en el tai chi que cambió su forma de vida. Lo dejó todo, lo que él hacía, todo lo que él tenía lo quitó del medio para poder coger y poder dedicarse a esto. Y hoy en día, pues vive de esto. Vive del tai chi, forma a su gente, tiene sus clases y todos los días hace tai chi. Entonces, para mí eso dice mucho, no de lo que yo enseño, dice mucho del tai chi. Yo soy, como digo, un mero eslabón más de la cadena muy grande, que espero que siga creciendo, porque pienso que el tai chi se debería de conocer, todo el mundo debería de conocer, una vez en la vida debería conocer los que es el tai chi, profundizar un poquito porque puedo ayudar a muchas personas. Claro. Te iba a preguntar, ahora que se está poniendo tanto de moda esas prácticas de respiración, de baños de agua fría, de meditaciones y ese concepto de mindfulness y demás, Sí. por esa necesidad también de un mundo tan ajetreado, Sí, el estrés que llevamos. tan enfocado en el futuro, como tú bien has dicho, ese ritmo de vida, ¿por qué recomendarías tú el Tai Chi en comparación con otras técnicas también? Bueno, yo siempre digo que cada uno tiene que hacer lo que verdaderamente le guste. Yo cuando viene una persona aquí no intento barrer para casa, como digo, ¿no? Yo muchas veces me echo piedras sobre el tejado, pero lo hago porque intento ser sincero con esa persona. Si no, no sería correcto ni en lo que hago, ni en lo que enseño, ni en lo que practico, ¿vale? Cuando yo voy a China, yo no solamente aprendo secuencias o aprendo movimientos o me corrigen o la parte de la lucha, eso para mí se queda en un plano muy secundario. Yo cuando voy a China lo que más me enseña es el día a día con ellos, el vivir cómo comen, por qué comen de esa forma, por qué, cómo tratan, cómo enseñan, cómo... La verdad es que es algo que está en la cultura de ellos y eso es lo que a mí me apasiona, ¿vale? Entonces, como te estaba comentando, cuando alguien viene aquí, yo siempre digo que pruebe una clase y que intenten, por lo menos, aprovechar la hora, que intenten en esa horita que por lo menos no le da tiempo de ver mucho, coger un poco la idea de lo que quiero enseñar. Pero no pienso que el Tai Chi marque una diferencia con otros estilos, con otros tipos de terapia, vamos a llamarlo de esa forma, aunque para mí el Tai Chi, como digo, es un arte marcial, aunque se pueda estudiar como terapia, ¿vale? Yo siempre que digo que cada cual tiene que ser lo que verdaderamente le guste. Hay gente que viene a la clase, le llama mucho la atención el Tai Chi hasta que se pone a practicarlo y se dan cuenta de que, bueno, de que pensaba que era otra cosa, y no pasa absolutamente nada. A lo mejor el pilates o el yoga, pues oye, pues va más con el carácter, ¿no? El Tai Chi ayuda mucho a las personas. Como te he dicho antes, busca un equilibrio.
Claro, eso pero principalmente te tiene que gustar lo que haces. Forzado no se puede forzar, porque como digo, el Tai Chi busca siempre esa naturalidad en todo lo que se hace. Cuando yo siempre digo a mi gente, si hacéis un movimiento que es forzado, no es natural, algo está mal, hay que corregir eso. Entonces, te lo puedes llevar en un plano de la vida, ¿no? Y la respiración, no me suelo meter mucho en la respiración, ¿vale? Porque para mí el tema de meditación y para mí son palabras mayores, es algo muy complejo y bueno, yo siempre digo, respirad como podáis, porque si tenéis que estar pendiente, ¿dónde pongo el pie? ¿Dónde como la rodilla? Que si la mano, que si tengo que tensar la cadera, que si estoy mirando para acá, que si ahora el movimiento este no me ha dado tiempo de verte, no sé por dónde va. Son muchos conceptos que muchas veces cuando se hace un esfuerzo, por ejemplo, en una patada, yo he visto mucha gente que aguanta la respiración. ostras, claro, Entonces eso tensa mucho más el cuerpo, porque al aguantar la respiración, la zona muscular se tensa. Eso es como si tú una manguera la la comprime, pisas y el agua no sale. claro, Pues igual, el aire es lo que hace que nos relaje nuestro cuerpo. De hecho, cuando hay problemas de asma o de falta de respiración, te pones nervioso y lo que hace es te bloquea más. Entonces mucha gente necesita el Ventolin, que es un broncodilatador, y yo digo, pues igual que el Ventolin puedes meter la cabeza a la nevera, que te dilata, que te hace totalmente. frío y te expande, ¿no? Y te coges esa bocanada de aire que te hace falta en ese momento para relajarte. Y después la mejor puede funcionar todo Sí, mejor. La respiración es más que nada para eso, para tú relajarte a la hora de hacer ese movimiento. Es un complemento del Tai Chi, pero yo no lo pongo como parte inicial porque si no sería mucho más complicado lo que es el aprendizaje. Entonces, intento ir sí, ladrillo a ladrillo, cimiento a claro, cimiento, y cuando ya verdaderamente están más sueltos, digo, pues ahora intenta, cuando haces movimiento ta, exhala, cuando haces movimiento ta, inspira. Entonces va coordinando, porque al final tú haces, es una fase de aprendizaje, ¿no? Tienes que asentar bien las piernas, tienes que tener buenas raíces, como suelen decir, ¿no? Pero eso es posicionar bien las piernas. Tienes que tener una buena estructura, o sea, anatómicamente tienes que posicionarte bien, si no, incluso te puede hacer daño. Luego los movimientos tienen que ser continuos, no claro, podéis pegando tirones. Entonces todo eso es un aprendizaje. claro, Y por último, que no es lo último, que es lo primero, ¿vale? Es la respiración con todo eso. Pero yo siempre lo pongo al final. Y nunca cuando me dice, bueno, ¿y la respiración para hacer tai chi? Y la respiración digo, sígueme y respira como puedas. Y después ya empezarás a respirar donde debes respirar. ostras. Que te quería comentar con eso también de la conciencia del cuerpo y demás, que para mí la verdad que soy un apasionado del cuerpo porque al final es una forma de autodescubrirnos, de conocernos, de potenciarnos como personas. Siempre me ha gustado mucho, bueno, de los artes marciales que he tenido la suerte de practicar, el Tai Chi me ha parecido de los más profundos, pero a la vez de los más satisfactorios. Esa forma a mí me encantaba de tener los pies en la tierra, ¿no? Siempre. Y el cuerpo como si estuviera volando, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho esa frase de Bruce Lee de Be water, my friend, ¿no? Ese agua, ¿no? Sí. Yo creo que en la vida en general tenemos que seguir y no estancarnos, ¿no? Y me gusta mucho esa forma mía, vamos, de ver el Tai Chi como si fuera también el árbol este de la vida, que tú has mencionado lo del Mm. tema de las raíces, Ujú. pero luego que tiene sus hojas, es flexible, ¿no? Me gusta mucho De ese hecho, concepto. yo siempre lo pienso de esa manera. La única diferencia que tenemos con un árbol es que nosotros nos movemos. Nosotros podemos enraizar en distintos puntos, en distintos desplazamientos. Y un árbol enraiza solo en un punto, ¿vale? Pero todo lo demás es igual. Si un árbol no echa raíces, no genera buenas ramas, no genera buenos frutos o lo que sea. Si un árbol eh, es un árbol rígido y duro, un viento fuerte lo puede quebrar. Entonces, el sauce, por ejemplo, se amolda mucho al viento, se amolda mucho a las tempestades y el cuerpo pues prácticamente tiene que ser así. Entonces, quizás esa fluidez o esa flotabilidad que tú hablas, ¿no? En cuanto al movimiento, pues es simplemente esa suavidad, como valga la redundancia, a la hora de moverte, pero eso no significa que tus raíces, que tus piernas sean sólidas y Claro, fuertes para poder mantener o para poder potenciar, ¿no? Yo siempre digo que la fuerza aparece en uno de los puntos de la extremidad superior, pero emana de la tierra. La tierra te empuja a la extremidad inferior
Y la extremidad inferior, pues vas desarrollando esa fuerza que empuja la tierra y la vas transmitiendo por todo el cuerpo hasta que llega a una culminación. Si habláramos marcialmente de defensa, Ujú. una distancia más larga, una distancia media, una distancia corta, si es cuerpo a cuerpo, si es más separado o si estamos a media distancia, ¿no? Al final, la culminación de todo eso tiene un trabajo anterior y parte de la tierra. Si no tiene buena posición, como tú dices, si no tiene los pies bien asentados en la tierra, lo demás no funciona. En el Tai Chi, cuando la gente lo practica o lo ven todo suave y tal, pues llama mucho la atención eso. No es ningún baile, estás haciendo aplicaciones marciales. Pero no todo en el Tai Chi es suave. En el Tai Chi hay movimientos explosivos. No podemos estar siempre de una manera relajada. Tenemos que entender esa parte de relajación para poder potenciar esa fuerza y llegar a tener un tono muscular. Si trabajáramos siempre de una manera relajada, no tendríamos tono muscular. Siempre hay que tener ese tono muscular. Por eso lo de la frase del principio, lo del cuerpo de acero envuelto en seda. ¿Vale? Una cosa es que tú no veas la fuerza, otra cosa es que no la puedas sentir. Y una cosa va de la mano de De la la mano otra, de otra, igual que siempre. el yin y el yang, como tú has dicho al principio, Claro, el no puede estar, símbolo, ¿no? Al final. más que una mano, más que va una cosa de la mano de otra, no puede estar una sin la otra. Es una simbiosis al final, Exactamente. ¿no? Al final, como digo, el símbolo del Tai Chi, que todo el mundo lo conoce como símbolo del Yin Yang, es una unión. No separa. No son dos lágrimas que están separadas, son dos lágrimas que están unidas. Y nunca termina esa unión. De hecho, si te fijas en el símbolo del Yin Yang, ¿vale? Tenemos una lágrima y dentro de esa lágrima hay un círculo. Y hay otra lágrima y esa otra lágrima hay otro círculo. Eso es como la noche y el día. En el punto más alto de la noche empieza a aparecer el día. En el punto Es más... infinito, claro. Exactamente. Siempre el movimiento es así. Claro. Y la importancia también de entender esas dos energías a nivel personal todo el mundo, ¿no? Claro. Yo creo que no existe luz sin oscuridad y No, viceversa, ¿no? exactamente. Y hay ahora también una tendencia de ver el positivismo en todo, lo bueno. Al final yo creo que también hay que entender las debilidades de uno, un poco... Tú fíjate que yo siempre le digo a la gente, el miedo es importante, porque el miedo te mantiene alerta. La fobia es patológico. Cuando tienes una fobia, ya entra en un plano patológico que te puede afectar a nivel emocional. Pero el miedo es súper importante. Si no tuviéramos miedo, cruzaremos la carretera sin mirar. Da igual que pasaron cosas, ¿no? Como pasa a los niños chicos. No tienen miedo, están explorando. Y tienes que estar tú, detrás para que no te pegue el susto a ti, ¿no? Pero cuando tenemos miedo, el miedo te mantiene siempre en alerta. Y eso es importante. Por eso hay que tener los dos. Es que yo pienso que si no supiéramos de la negatividad, no sabríamos entender lo que es la parte positiva, ¿no? Claro. Entonces, no puede estar uno sin otro, siempre tiene que estar en unión. Y eso no significa que sea peor. Es como cuando yo digo, hay que saber ceder. Y hay mucha gente que son muy duras de cabeza. No, yo aquí, Martín, Martín. Y digo, pero es que tú puedes ceder para llevar la fuerza a donde tú quieres. Digo, por ejemplo, lo que tú has comentado antes de Bruce Lee, ¿no? De Be Water, My Friend, ¿no? Sé como el agua, ¿no? Y yo siempre digo, vale, ahora te viene un río y tú cómo frenas ese río. El río es imposible frenarlo, no, una presa al final se desborda. Claro, Digo, claro. el río es mejor conducirlo. Yo quiero que esa fuerza no me haga daño. Tengo unas tierras y no quiero que no me haga daño, ¿vale? Yo cavo una zaja y Sí, hago que, incluso puedo cavar una zaja pequeñita y aprovecho ese agua para que me riegue. Y yo me libero. Entonces, fíjate tú hasta qué punto el ceder no significa que no sea fuerte. claro, ¿Me entiendes? Entonces, depende del contexto en el que lo quieras utilizar. claro. Por eso es importante el hecho de que hombre, estar positivo es bueno, pero tienes que saber lo que es negativo para estar positivo. Entonces, para mí no es uno va detrás de otro, tiene que estar en unión. Qué bueno. Yendo por la parte de la alimentación que tú has mencionado antes, la alimentación en China y demás, que bueno, el año pasado creo que fue, salió la serie Las Zonas Azules, no sé si la has visto, pero me pareció muy, muy curiosa. No. Hablaba de diferentes puntos del planeta donde había mayor índice de personas centenarias por el hecho de la alimentación. Es cierto que China no era ninguna de las ciudades, pero aún así yo creo que en Asia como tal
tienen un culto también a la alimentación muy importante. Y es que, Jorge, me quedaré siempre con esa anécdota de una vez entrenando contigo que me dijiste, yo llego a entrenar por la noche en verano y me comió media sandía. Me acuerdo que me lo comentaste tú una vez y claro, en su momento pues me hizo gracia. Ahora lo entiendo totalmente, por eso también investigación, esa curiosidad. ¿Hasta qué punto es tan importante la alimentación, esa Mira, cultura? a ver, la alimentación, es que eso es un tema bastante complejo, ¿vale? Sobre todo hoy en día que podemos comer de todo en cualquier estación del año. No, antes, yo me acuerdo cuando era chico, comía lo que te daba la estación y punto. O sea, ahora estamos en otoño, pues la fruta del otoño, las comidas que se hacían en otoño, en verano hace calor, pues son comidas más frescas y va un poco en equilibrio con la naturaleza. Hoy en día podemos tener sandía y melón quizá todo el año, porque si no están en Claro. frigorífico, vienen de fuera, fresas pues igual, te puedes encontrar uvas en todas las estaciones, o sea que ¿Y en China naranja. cómo lo llevan En ellos a nivel China, a marketing? ver, China cada vez se está occidentalizando más, ¿eh? Sobre todo en las grandes ciudades ya están los fast food, creo que se llaman, ¿no? Pero de comida china. Tú entras allí y fideo, pero como si fuera Sí. cualquier, cualquier empresa, ¿no? Que se dedica a la comida rápida, pero hablamos desde China, ¿no? Entonces, cada vez esa parte de Asia se está occidentalizando más y es algo que no me gusta. Yo, por suerte, siempre voy a la aldea Shen y no me Es cansaré de allí. intemporal la aldea, ¿no? Es intemporal. Allí vas y no hay un edificio alto, son tus casas antiguas. Todavía las puertas se cierran con tablas de madera. O sea, yo cierro mi puerta, pero después pongo tablones de madera como las películas antiguas, pues todavía se ven así. La gente vive mucho en la calle. El que hace el pan te lo está haciendo en la calle. El que hace los mienteados, los fideos, pues te lo está haciendo en la calle, lo está viendo cómo lo hace. No pierde la esencia, ¿no? No, no pierde la esencia. Entonces, en verano es época de sandía, pues te harta de sandía. Y de melocotones, Ya ves. porque te harta de melocotones. ¿Sabes? Cuando empieza la época de los melocotones, también te harta de melocotones. El arroz, el mi fan, es el cereal por excelencia, como aquí en nuestro es el trigo. Y si yo tuviera que hablar un poco de la alimentación, yo siempre digo que la dieta mediterránea es la mejor dieta que se podía hacer. Y hablo de dieta, porque muchas veces la gente confunde la dieta con el régimen. La dieta es lo que todo el mundo deberíamos de comer, Ujú. porque son valores nutricionales lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando tú haces un régimen, estás apartando de nutrientes, o intentas solapar nutrientes bueno, depende del régimen que haga, ¿vale? Con, con otros tipos de alimentos con el fin de perder peso, Claro. ¿eh? Porque al final todo el mundo lo que busca es ese fin. Entonces hay mucha gente que no hablan bien. La terminología es muy importante a la hora de entender qué es lo que es una alimentación, qué es lo que es nutrir y qué es lo que es una dieta y qué es lo que es un régimen. Son cuatro conceptos completamente distintos que mucha gente no lo entiende. Yo siempre digo que la dieta mediterránea, como te estaba comentando antes, para mí es la mejor dieta que se puede hacer o que se podría hacer, porque tenemos los mejores productos. Claro. Sí, nos basamos en lo que nos da la naturaleza, en lo que nos da por estaciones. Sí que es verdad que cada vez el tiempo está más loco, estamos ya en épocas de frutos secos. Esta mañana le preguntaba a una de mis alumnas que tiene un nogal, que yo comí nueces de ese nogal, que están buenísimas, de mi alumna Mar, y le decía, oye, ¿las nueces cómo las tienes? Mire, están verdes todavía. Y dice, que hace mucha calor. Y es verdad, el tiempo cada vez tiene a los árboles más locos y son más tardíos los frutos o al revés, se adelantan. Entonces es muy complicado. Pero si habláramos desde un punto de vista general, para mí la dieta mediterránea es la mejor dieta que se puede hacer por los productos alimenticios que tenemos. Pero no somos capaces de comer bien. Y en eso nos ganan los chinos. Los chinos tienen una manera de cocinar distinta a la nuestra. Por lo menos lo que yo veo cuando estoy en Santiago, todavía todo lo hacen al carbón. Al carbón. Ah, claro. O sea, muchas veces hemos comido en casa del maestro y han hecho, en la cocina de la escuela, han hecho comida y el carbón que todavía está con fuego, o sea, con fuego Ajá. está bien, lo enganchan con unos hierros, lo meten en la moto, lo llevan a otra casa y lo enganchan. O Ostras, sea, tío.
una pasada. Tú dices, no sé, allí todo se aprovecha y es una dieta muy equilibrada. Yo no he perdido peso, pero mi cuerpo se ha transformado cada vez que he estado allí. Y una de las cosas que sí me llamaba mucho la atención es cuando competí allí, cuando yo llegaba a China, claro, me tenía que adaptar a la comida. Pero al poco tiempo de estar allí, de ya adaptarme a las comidas, las veces que ellos comen, a la hora que ellos comen, que es súper importante, porque nosotros comemos a unas horas que ya no es comida ni es nada, cenamos a la hora que ya teníamos que estar acostados, almorzamos a la hora que prácticamente teníamos que estar preparándonos para cenar, o sea que es una locura a las comidas por el ritmo de vida que llevamos, ¿vale? Aparte de la hora y de lo que comen, es también que buscan siempre ese equilibrio. Y yo, como te estaba comentando antes, yo notaba eso en la flexibilidad de mi cuerpo. ¿Vale? Cuando yo competía allí en China, al poco tiempo de yo estar allí preparándome, yo siempre iba con tiempo para, bueno, pues tú sabes, muchas horas de aquí a China, el jet lag, etcétera, etcétera, descansar bien, estar físicamente bien para seguir con los entrenamientos, mentalmente estar visualizando lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso consume mucho, tienes que descansar bien y alimentarte bien. Y me llamaba mucho la atención el hecho de que yo podía hacer, levantar más la pierna, podía tener más flexibilidad a la hora de abrirme y tal. Digo, hostia, me notaba más. Y una de las cosas que yo creo que me haré más viejo todavía de lo que soy y no llegaré al nivel de lo que muchas personas he visto que hacen en China. Yo he visto personas mayores, no sé qué edad pueden tener, 70, 80 años, Moverse poner la pierna como... aquí, y tú dices, Dios mío, mi hermana, una flexibilidad, y no te hace falta ropa de gym, como se llama hoy en día, ropa de guay para hacer ejercicio. Allí van con unos mocasines que parece que son más grandes que tu pie. Las personas mayores visten con lo que tienen y entrenan con lo que tienen. Súper sencillo. Y he visto haciendo cosas que, vamos, los tengo grabados en vídeo por ahí, tengo mucho material Qué bueno. que algún día lo mostraré y te quedas impactado, ¿no? De decir, con la edad que tiene, la fuerza física que tiene, la flexibilidad que tiene, la alimentación tiene que tener un factor importantísimo. Eso hay estudios por ahí, no lo digo yo, ¿no? Y yo creo que es importante. Pero siempre digo que nuestra dieta es la mejor, aunque pienso que no comemos a la hora que debemos de comer, ni que elaboramos quizá los alimentos como debiéramos. Y hoy en día, pues ya anchas Castilla, ¿no? Ya comemos lo que queremos. Vamos a los supermercados y tenemos de todo. Una variedad de productos, entonces comemos lo que queremos. Nunca respetamos lo que podemos comer, lo que nos dé la estación, ¿no? Por decirlo de esa forma. Qué bueno, Jorge. Pues siguiendo con lo que me comentabas y demás, te quería preguntar cómo todo esto ha transformado la vida ya no solo a ti, como me has comentado al principio, sino a tus alumnos, a las personas que han tocado esta filosofía, esta forma de ver la vida. Yo soy un apasionado de lo que hago. Entonces, difícilmente puedo dar una clase sin pasión, sin hacerle ver a la gente los beneficios que puede tener. No es con la intención de mm, ¿cómo te diría? De llevarlo al terreno que yo quiero, sino que ellos vean en mi trabajo, ¿no? Y yo día a día muestro esa pasión, no me canso. Entonces, de hecho, muchas veces mis alumnos me lo comentaban. Ahora hace 10 años que abrí esta escuela. O sea, 10 años. Y yo esta escuela la abrí porque yo tenía muy claro de que mis alumnos tenían que tener una escuela. Yo en mi época no tuve escuela. Sí que es verdad que hubo un tiempo que iba a un gimnasio en el que entrenaba, pero bueno, por H o por B se dejó de dar clases en el gimnasio, no había mucha gente. El boom de las artes marciales pues fue cambiando. Y yo he entrenado mucho tiempo solo, he tenido que tener mucha voluntad, eso también te da fuerza mental para día a día levantarte y entrenar y estar solo y irte a un sitio para aprender, llegar, repetir, pum, 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 volver a otro sitio, entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 o 6 horas todos los días. Cuando trabajaba ya, levántate a las 5 de la mañana para que puedas hacer un entrenamiento
porque a las 8 por ahí tienes que estar medio listo para prepararte para irte al trabajo, y luego por la tarde, si te da un poco de tiempo, terminar lo que no te ha dado tiempo de hacer. O sea, hay que ser muy constante, te tiene que gustar mucho lo que haces para poder seguir y no echar la toalla, no tirar la toalla, ¿vale? Entonces, yo esa penuria que puedo decirlo de esa forma que he tenido, al final me ha curtido también, me ha hecho valorar lo que hoy en día puedo transmitir, pero hoy en día lo transmito en un centro en el que la gente viene, como digo yo, esta es mi casa, la puerta está abierta y todo el que entra y se quiere quedar es uno más de la familia. Literalmente. Entonces, eso lo tuve muy claro. De hecho, yo siempre estuve dando clases en un gimnasio, y llegó el último día de dar clase y nunca mis alumnos supieron que yo me iba, hasta que no terminó esa clase. Porque yo no quería coaccionar a nadie de venirse a mi escuela. Cuando terminó esa clase, yo dije que ya no iba a seguir en ese centro, que me habían tratado muy bien, esto va muy bien, pero yo necesitaba, más que expandirme, necesitaba centralizar todo lo que yo hacía en algo. Me costó mucho encontrar esto, un año prácticamente. Tuve la ayuda de un gran amigo. Primero fue paciente, después fue alumno, y ahora es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos que tengo, porque nos comprendemos la mar de bien y porque él siempre ha estado apoyándome en todo lo que yo he hecho. De hecho, fijaros lo que te digo, si no hubiese sido por su madre, yo no hubiese empezado a dar clases. O sea, ¿Vale? Su madre daba clases de Tai Chi, dejaron de dar clases de Tai Chi por lo que fuera, y ella quería seguir dando clases de Tai Chi, contactaron conmigo para que yo empezara a dar clases de Tai Chi, y yo no tenía muchas ganas de dar clases. Y nada más que por el hecho de cómo esa mujer me habló, la pasión con la que ella en ese momento, ¿no? Me transmitía, ¿no? Todo lo que el Tai Chi le había aportado, que si ella quería, que estaba en el guante, al final tuve que dar clases. te contagiaba también Sí, ese... la verdad es que fue una señora que a mí me ha marcado mucho. Marisa, para mí, una señora de los pies a la cabeza. Eh, yo empecé a dar clase por ella, luego su hijo me conoció por la consulta, al final se hizo un gran amigo mío y me dijo, Quillo, tú tienes que esto transmitirlo, tío, tienes capacidad. Y bueno, ya digo, yo he sido siempre muy reacio, siempre quería aprender, y el hecho de enseñar, pues no sé, no me veía, ¿no? Y tal. Él fue el que me empujó y mira lo que tengo ahora Impresionante. gracias a él. Ya te digo que ha sido gracias a él. Marisa fue la que me insistió para que yo diera clase, y su hijo fue el que me empujó para que yo dejara todo lo que yo hacía antes y me centrara en esto. Hoy en día le tengo que dar muchas las gracias a esa familia. Por desgracia, Marisa se me fue no hace mucho. Y bueno, siempre la llevaré conmigo porque ha sido una de las mejores practicantes de Tai Chi que yo he visto. En un palmo podía enseñarte todo lo que el Tai Chi es capaz de transmitirte. Y su hijo, siempre que viene aquí a Algeciras, se pasa por aquí para verme, para hablar, para contarnos nuestras cosas, y siempre para estar orgulloso, ¿no? De que ese empujón que me dio hoy en día esté ayudando a tantas personas, ¿no? Entonces, no entiendo dar una clase de Tai Chi sin poner esa pasión, sin transmitir, y que luego tu alumno te diga, es que tú transmites con mucha pasión, Jorge, y eso al final nos coge, ¿no? A todos. Sí, sí, sí. Pero es He que, tenido esa suerte de vivirlo y pero se es nota y al que final. eso es lo que yo tengo cuando voy a China. Este año he tenido la suerte de llevar a un grupo de 21 personas, 21 alumnos allí, y se lo han pasado muy bien, y todos los coinciden en lo mismo, ¿no? En que te cambia. Cuando vas a China, vas a la aldea Shen, vas a la aldea donde nace el Tai Chi, se para todo, la vida cambia completamente. Ves la vida De otra forma. desde otra forma, ¿no? No con tanta rapidez, no con tantos problemas. Si hay un problema, bueno, se soluciona. Le buscamos solución. Totalmente. Te abre la perspectiva, ¿no? El Tai Chi Qué está bueno. para eso. Buscar un equilibrio en cualquier cosa. Problema, solución. Y la verdad que esto que has construido es maravilloso. ¿Cuántas personas tienes aquí? Y además de un rango de edad Sí, amplísimo, ¿no? sí, yo ya digo, tengo mucha suerte de la que la gente confía en mi trabajo.
tengo niños desde 4 añitos, algunos empezaron con 3 años y pico, no te digo todo, pero eran muy espabilados. Y yo siempre le hago prueba a los chicos porque tienen que ser un poco de caso. Soy muy disciplinado en eso y muy estricto en eso. Me da igual. Claro, el niño que entra aquí tiene que entrar con esa disciplina. Tengo un poco la mano ancha algunas veces, pero siempre impongo esa autoridad para que el respeto esté por encima de todo. Porque si no se va la cosa de madre y ya no es el respeto a la clase, sino el respeto a tus compañeros que están también intentando aprender, ¿no? Entonces, tengo niños, ya te digo, desde 4 añitos, algunos un poquito menos, hasta, bueno, el otro día una de mis alumnas me cumplió 90 años, Rosario. Mi Rosario, ¿cuándo fue? ¿El lunes este? No sé si fue este lunes, el 23. ¿El 23 fue este lunes? El 23, sí. No, hoy estamos a martes, no. El 23 fue el lunes pasado. Ah, es verdad. El lunes pasado. El 23 me cumplió 90 años, la tía. No vea. Una de mis guerreras. Pues yo he tenido aquí muchas guerreras. Por suerte me quedan pocas, pero ella es una de ellas, 90 tacos, ¿vale? Ahora está muy floja, me dice, Jorge, es que si dieras clase un poquito más tarde, yo vendría. Está flojita, pero ya demasiado. Ha guerreado mucho aquí y bueno, la verdad es que para mí... Son ejemplos, ¿eh? Jolín, llegas aquí, tú estás trabajando y ves que ella no da su brazo a torcer, está ahí aguantando las clases y tal. Entonces tú dices, sí o sí, hay que estar al pie del cañón. Por eso digo que esto es quid pro quo, ¿no? Yo enseño, me gusta enseñar, pero ve a la gente que le transmite esa pasión que tú tienes por lo que haces y al final te contagias tú también, tío. Claro. Al final es que aprendemos de todo, como digo. Me enseñan mucho ellos también. Totalmente. ¿Qué importancia ves tú también, Jorge, de que las personas entiendan el movimiento, el conocer el cuerpo a través del movimiento? Bueno, es que cuando hay mal movimiento hay lesiones. Y tengo en las consultas, tengo muchas veces problemas de ese tipo. Personas que trabajan con prisa, pueden dedicarse a la limpieza, o pueden dedicarse a hacer un tipo de trabajo muy repetitivo. Y al final, el trabajo repetitivo, sin ser consciente de lo que hace, solamente por sacar trabajo, al final eso provoca lesiones. Tensiones, tendinitis, inflamaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Llamémoslos X, ¿no? Entonces, una correcta posición equivale a un movimiento correcto. Entonces, para mí es importante. Yo siempre le comento a la gente, digo, cuando aprendes Tai Chi, al principio la gente entiende que el aprendizaje es la forma, el taolu, lo que estamos haciendo, ¿no? Y tengo que aprender este movimiento. La forma que no me la sé. Y yo digo, eso no es lo de menos en el Tai Chi. Si no aprendes la forma, hay libros, hay vídeos, hay que entender cada movimiento, porque cada movimiento te va a enseñar a posicionarte bien, a moverte de una forma correcta. Desde el punto de vista medicinal, hablamos ya del rango anatómico, cómo hay que trabajar las articulaciones, que no tensemos las articulaciones están para dar esa movilidad, claro. La musculatura está para sostener esa función que hace la articulación y no hacer lo contrario. Trabajar la articulación como parte muscular porque los músculos me duelen si lo trabajo. Claro. Entonces hay que trabajar un poquito y eso al final es ganancia porque ganamos en flexibilidad, en fortaleza física y es lo que tú dices, ¿no? Cuando nos posicionamos bien, el movimiento es correcto. Entonces, al final hay buena salud. Y si tenemos un problema físico, nos va a corregir ese problema físico. Por eso creo yo que es tan importante la movilidad, la correcta movilidad y aprender eso en el Tai Chi. Ah. Independientemente de que te sepa los nombres chinos, de que te sepa la secuencia, de que... Y toda la parte emocional que va de la mano. Claro, a ver, la psique y el ser humano se puede separar. Yo siempre digo que si una persona físicamente está dolorida, psíquicamente termina estando dolorida también. Y si es al revés, igual, porque muchas veces, como suele pasar en el caso de la fibromialgia, somatizamos en problemas físicos los problemas psíquicos, ¿no? Entonces, yo pienso que todo va de la mano. Sí que es verdad que lo que tenemos en la cabeza es un músculo muy fuerte y eso manda sobre todo, ¿eh? Pero también lo podemos hacerle sentir feliz, segregar esas endorfinas, ¿no? Que claro. Es la droga de la felicidad, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Porque cuando hacemos ejercicio nos sentimos bien. Si lo haces correctamente, pues mejor todavía, ¿no? Entonces el Tai Chi te ayuda mucho
en ese plano. Para mí es lo más importante. Yo además se lo digo a todo el mundo, es que la gente que sabe mucho, es que yo acabo de empezar, me veo muy torpe. Digo, no te preocupes, porque esa torpeza al final te va a ayudar a comprenderte, a, como tú has comentado antes, a aprender de ti, a aprender de todo lo que tu cuerpo te proporciona, esa movilidad, porque nuestro cuerpo es un sistema perfecto, Impresionante. es, un, es autocapaz de autorregularse, como digo yo, ¿no? Porque cuando te haces un corte, Oh, no te haces nada, al final cicatriza, ¿vale? Tenemos esa capacidad, ¿no? Y para mí el cuerpo es perfecto. Lo que pasa es que hay que cuidarlo un poquito, nada más. es un Quererlo un templo al poquito, final cuidarlo un y poquito, nada más. Porque muchas veces la gente me dice, es que si yo llego a pensar más pronto, si yo hubiese sido más joven, pues entonces yo ahora me cuesta más trabajo, la flexibilidad y tal. Y digo, no, no te creas. Al final el cuerpo es trabajo lo que necesita. Si todos los días le da un poco de trabajo, el cuerpo es muy agradecido y te va diciendo, ahora necesito un poco más. Tengo personas mayores que están cogiendo una flexibilidad brutal. impresionante. El poder del hábito, ¿eh? Claro, De la razón. la constancia en el trabajo, es lo importante. Qué bueno. Jorge, ¿cuál ha sido la experiencia más transformadora que has visto relacionada con las artes marciales y la medicina china? ¿Alguna así experiencia impactante? ¿Algún choque? Bueno, para mí lo más impactante bueno, yo en cuanto a la medicina china, las consultas, que te agradezcan, o sea, a mí me pagan por mi trabajo, ¿eh? Igual como por mis clases, si no, no podía sostener esto. Esto hay que pagarlo, la luz, el agua, todo, ¿no? Después tengo mi vida, mis Ay, niños y qué tal, bonito. ¿no? Entonces, sí que es verdad que, entiende, no, para mí no es un negocio, aunque me ayuda a mantenerme en la vida, ¿no? Pero independientemente que un paciente te pagas por tu trabajo, porque tú tienes que hacer bien tu trabajo, y para mí eso es algo prioritario, pero que encima te agradezca, eso para mí es lo más. El Claro. hecho que tú trabajes con la medicina china y que independientemente de que valoren tu trabajo con el pago de la consulta, que te digan, que te agradezcan, que te manden un mensaje, muchas gracias por la ayuda, porque yo estaba con dolores, ya no tengo dolores, personas mayores, más jóvenes, para mí eso es primordial. Y en cuanto al Tai Chi, que es una rama de la medicina tradicional china, para mí es una de esas 5 ramas que componen la medicina china, como la acupuntura, la moxibustión, el tuiná, el masaje, la fitoterapia, que es la medicina interna, la parte de la medicación, Ujú. las fórmulas mágicas que Hmm. decían. Pues esa parte del Tai Chi, de lo que es la parte de la movilidad, para mí es lo más importante. Primero porque es lo primero que aparece también en China, ¿vale? Los ejercicios físicos para fortalecer el cuerpo. Entonces, los ejemplos que te he comentado antes, con Auxi, con Aji, con Nigel y otras tantas personas más, que no solamente a nivel físico, sino psíquico. He tenido gente que llegaban aquí a mi clase y no eran capaces de mirarme a la cara para hablarme, siempre mirando hacia abajo, dando un paso atrás y no, ¿sabes? Como muy introvertido y personas que, oye, que estoy ocupado, ponte a calentar. Y se pone a calentar delante de todo el mundo y tú dices, joder, nada más que Hostia, por hacer eso ya ves. ya merece la pena, ¿no? Entonces, los mayores satisfacciones que me ha dado lo que enseño son mis alumnos. En la parte de la consulta, como te he dicho, Sí. son que un paciente te dé las gracias, ¿no? por haberle ayudado. Y la satisfacción que más tengo en el Tai Chi, para mí son mis alumnos, ¿no? El hecho de poder ver que día a día los niños van creciendo fuertes, los mayores se mantienen fuertes. El progreso al final Sí, para es mí esa es más realmente. satisfacción, más que deportivamente lo que me haya podido dar, Qué bueno. con un plano personal lo que haya podido conseguir, eso para mí se queda en un plano muy, muy secundario. Para mí lo más importante es que tú ves la evolución que tienen los alumnos y da igual la edad que tengas, tú vas viendo que van trabajando y van desarrollando una fuerza física y los mayores, como te he dicho, la van manteniendo, van progresando en la salud también. Van Eso es, creciendo en general sí, a nivel global. y eso para mí
es la grandeza del Tai Chi. Qué bueno. Por ir acabando, Jorge, tengo unas pequeñas preguntillas cortas ahí Ah, vale, vale. en el escaparate, Ok. así que vamos ya si quieres con Sí, ellas, ¿vale? seguro. Un propósito. Entrenar día a día. Ah, qué bueno. No dejar de practicar día a día. Seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo. No cumplir años, sino cumplir, Siempre, yo cumplir siempre, metas personales. en las clases de lucha, la última clase que he tenido de lucha, le comentaba a uno de mis alumnos, le decía, eh, hay muchos conceptos de la parte de la lucha, pero la determinación es muy importante, porque la determinación es la voluntad de alcanzar un objetivo. Entonces, para mí, lo que tú me has preguntado es entrenar día a día. Totalmente el progreso. Una virtud que destacarías. Una virtud. Tener una virtud, eh, pues si te he dicho antes, entrenar cada día, no dejar de practicar cada día, la virtud es específicamente esa, el hecho de no tener esa fortaleza de que tu mente te diga, sigues entrenando, sigues practicando, porque al final eso te Bien. va a llevar a estar mejor. El enfoque al final, Ujú. la determinación también. Vale, un libro, película o frase que te haya inspirado. Lo dejo así siempre un poco abierto. Pues, Uf, a ver, yo he leído mucho de la filosofía oriental, siempre me ha gustado y es algo que creo que muchas veces no la he entendido porque es muy complicada, ¿vale? Pero el Tao Te Ching, como se pronuncia de alguna forma, o Tao Te Ching, depende, ¿no? Como lo quiera pronunciar, ¿vale? Eh, ese libro me ha transmitido la sencillez de las cosas. Hay uno de los versos que comenta, no sé si lo digo bien, ¿vale? Porque no lo sé de ujú. memoria, me quedo con el concepto, ¿no? Pero bueno, también depende de quién lo traduzca, ¿no? Pues lo dicen de una forma o de otra, ¿no? Pero eh, para que vea la sencillez, ¿no? De lo que quiere transmitir esa parte del libro, dicen que dice, se moldura vasijas, preciosas vasijas de barro, pero al final es el vacío que tiene dentro lo que la hace De la forma, servible, ¿no? lo que la hace servible, Ah, lo voy a hacer ¿vale? feliz. Puedes tener una vasija, a mí me encanta, ¿no? El té y la ceremonia, ¿no? Que te hacen del té, ¿no? Es también un arte, ¿no? Y tú ves las teteras de barro y tal, pero a fin de cuentas es el vacío lo que te da la función, ¿no? Bueno, También dice ese verso, dice, se abren puertas, ¿no? Grandes puertas y ajá. ventanas, pero al final ese es el vacío lo que le hace servible. Entonces, por mucha ornamentación que tengas, lo más simple, lo más natural es al final lo que cuenta, ¿no? Qué Para mí bueno. yo creo que ese libro marca la diferencia de lo que, bueno, lo que me has preguntado, lo que más me llama así la atención. Tomo nota, tomo nota. Tao Una, Te Ching. estate aquí. Mm. Un hábito, Jorge. Un Un hábito. hábito. Eh, Aparte de entrenar, por supuesto. sí, mi hábito es la constancia. Es de hecho de que yo soy una persona muy constante. Y soy constante en mi vida porque las artes marciales me han hecho ser constante. Ya te digo que yo he entrenado muy solo. No he tenido la suerte de que tienen mis alumnos. Hoy en día de que entrenan con un grupo, tienen su escuela y tienen. Yo si no estaba en el campo, estaba en la playa, estaba lloviendo, venteando, de tierra hasta la espinilla. Eso te quería comentar Eh, antes, la importancia también que has tenido tú de ese desarrollo, que hoy en día hay mucha dependencia, ¿no? Para crecer, para emprender, para aprender como tal, ¿no? Y bueno, admiro muchísimo esa capacidad que has tenido desde tan pequeño mm, de con la propia copia, imitación, como tú decías, sí, pulir, 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 mejorar y llegar a siempre, donde has llegado. siempre he sido una persona que cuando he querido aprender algo, me he puesto ese propósito, esa determinación, ese enfoque y he ido siempre a por todas, ¿no? Quizá a lo mejor no he sido un estudiante de tener buenas notas, he Ujú. sacado mis cursos, he aprobado, pero he sido del montón, no puedo decir que he sido un gran estudiante. Sin embargo, cuando empecé a estudiar medicina china, era un referente en la clase. Me preguntaban Qué bueno. los alumnos, me preguntaban a mí, y yo decía, chiquillo, pero está el profesor ahí, ¿para qué me preguntas a mí, no? Y entonces, porque verdaderamente
si quieres aprender algo correctamente, tienes que esforzarte para eso. Todo eso me lo ha dado las artes marciales, la constancia, el hecho de que en mi época, bueno, pues quizá lo hubiese vivido de otra forma, ¿no? Si hubiese tenido más compañeros. El único, bueno, tengo un alumno, eh, tengo dos alumnos, ¿vale? Aunque uno de ellos, para mí es mi hermano, que es Félix. Félix y yo empezamos desde que éramos muy chicos, en la misma clase, al final nos quedamos los dos solos. Por circunstancias de la vida tuvimos que dejar de vernos porque, claro, las clases cerraron. Él no tenía medio para poderse mover, yo quizás me pude buscar la vida un poco de otra forma y poderme mover para seguir entrenando lo que en su día practicábamos, pero él al final, bueno, pues iba a una escuela, iba a otra escuela, aprendía un poco de una cosa, otro poco de otra cosa. Le han encantado siempre las artes marciales. Ese es una enciclopedia. Joder, qué guay. Es una enciclopedia, ya te lo digo yo. Y yo lo quiero mucho porque con el paso de los años, él me buscó y se enteró de que tenía una escuela aquí. Nos volvimos a encontrar después de los años, Qué bueno. cada uno con su vida, pero en el mismo camino marcial y sigue aquí. Viene, me echa una mano con las clases Qué bueno. y él tiene sus problemas físicos y está al pie del cañón, tío. Y está fuerte, ¿eh? Sí. Está fuerte. Te pones con él o aguantas un poquito y dices, el tío, todavía está fuerte. Y tengo otro alumno que cuando yo empecé, él era cinturón negro, estaba examinando para cinturón negro. Miguel es un maestro y es un maestro también aquí en las clases, me ayuda mucho. Y la verdad es que tengo mucha suerte también porque, ya te digo, cuando yo empecé a hacer artes marciales, para mí él era uno de los referentes, porque estaba para cinturón negro y tú lo veías, hacía muchas cosas y tú, claro, querías hacer todo lo que hacía él. Y hoy en día está aprendiendo de mí, ¿vale? Entonces, para mí es un respeto muy grande. Yo lo Claro. digo, yo lo llamo Laushi, que significa maestro, significa una forma de hablar de un maestro. Y yo siempre tengo ese respeto, independientemente de que él aprende de mí, eh, es como un hermano mayor mío, porque él empezó en las artes marciales mucho antes que yo. Bueno, Entonces, eso no se puede todo el mundo dejar aprende de de, todo el claro, mundo y no se no puede dejar hay de respetar. casualidades, sino causalidades también en Eso lo es que se verdad. aprende de... Eso me lo dijo mi don Carlos Nogueira, uno de mis profesores, que desafortunadamente falleció, ¿vale? Pero decía que todo pasa por una causa. No es, dice, todo. no casualidad, es causalidad, como tú has dicho. Un referente, Jorge. Complicada, ¿eh? Muchos, ¿no? A ver, eh, yo por desgracia, no, mi padre no ha podido ver todo lo que yo he podido conseguir, ¿vale? Ni a nivel como deportista, ni como hoy en día enseñante, ¿no? Profesor, ¿no? Maestro no me gusta decirme porque para mí el maestro es una palabra muy importante, ¿no? Demasiado grande. Pienso que es demasiado grande para mí todavía. Entonces, si me dicen profesor, ya está bien. Y si me dicen Jorge, mejor todavía. ¿Vale? Pero bueno, no tuve la suerte de que él viera todo el proceso. Con el paso de los tiempos, mi padre ha sido pues un referente en la vida. Me ha enseñado a ser un hombre, ¿vale? Y eso está ahí. No puedo negarlo. Y otro referente es mi maestro, que aunque él, unos años más pequeño que yo, es un sabio y te enseña de la vida. Yo lo he visto resolver problemas que ni se han mutado. De esto de que a otra gente se le echaría la mano a la cabeza o se agobiaría, Es una con toda la templanza. pasividad del mundo, ha solucionado cosas. Qué bueno. Otro referente viene ahora, en octubre, es Guanyán, es todavía más joven. Guanyán es mi hermano en el linaje de la familia Shen, pero yo aprendo mucho también de él, porque es la persona, yo qué sé, más buena que he podido conocer. Eso es servicial, todo lo que tiene de grande, le llaman King Kong, ¿eh? Joder, cinco. O sea, el Rey Kong le dicen allá en China, ¿eh? No Es veas. uno de los 9 tigres de Shenyago, es una mala bestia en la lucha, pero es un buenazo, es que eso todo lo tiene grande y es fuerte, lo tiene de bueno, eso, Qué bueno. y te enseña mucho de la vida también, te enseña mucho cómo cuidar a tu familia, cómo... Es una manera, por eso digo que cuando vas a China aprendes mucho, y si tengo que decir un referente, no puedo decir una persona sola, porque mi padre, como te digo, mi padre me decía que los hombres hay que vestirse por los pies. Me decía que
sabe vestirse por los pies, hay que ser correcto, es lo que hace. Y eso se lo tengo que agradecer siempre a él. Y el día a día, el cómo tratar a las personas, el cómo ser mejor, esos son ellos los que me ponen en el camino para que cuando meto quizá un poco la pata, Sí, ahí, eh, totalmente. Y es así. por último, un consejo o un mensaje que quiera pues, transmitir a la audiencia, a las personas. El mensaje que yo le transmitiría a la gente que estén viendo tu canal y espero que sea mucha gente, que tenga mucha suerte en esta nueva andadura que estás haciendo, es que hagan lo que hagan, se muevan. La medicina china Me gusta. dice que si el chi se mueve, empuja la sangre que nutre los órganos que producen chi. Es un estado vital que no puede dejar, no se puede frenar. Es como la tierra que gira, es como el sol, es como la naturaleza que crece, es como todo. Entonces tenemos que seguir creciendo y no frenar, nunca. Da igual, no estoy hablando de intensidad, no estoy hablando de... Pero practiquéis lo que practiquéis, sea tai chi, sea otro arte marcial, taekwondo, que tú estás ahora, seas pilates, sea yoga, sea... Llamámosles X, ¿vale? Practicar. En China dice que día que no practique, le resta ahora la vida. Entonces, por eso te Qué he dicho bueno, antes que practicar, entrenar. practicar, entrenar, practicar, practicar, Qué bueno. siempre. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por las horas que son además Es y un placer, todo, es un placer. por lo que transmite, por tu mensaje, por todo. ¿Dónde pueden encontrar las personas tu libro, el título? Bueno, se está vendiendo por Amazon, aquí en mi centro, en la Cuesta del Rayo, en la calle Maestro Millán Picasso, es un local número 21. eh, Está muy céntrico, cerquita del Corte Inglés y hay zonas referentes también. Los tengo aquí físicamente, si no es en Amazon también, Vale. también lo pueden encontrar. Y bueno, el libro, yo no soy escritor, ¿vale? Todos mis respetos a los escritores, no me considero un escritor, simplemente el libro lo quise poner, bueno, lo puse en marcha y lo quise publicar para que la gente conociera un poco lo que es el Tai Chi, lo que fue la creación del Tai Chi, todo lo que esa familia tuvo que pasar para que hoy esté donde está el Tai Chi. Por eso hay que valorar siempre a nuestros ancestros, a nuestra familia, a los abuelos, a todos los que son gracias a ellos por los que nosotros estamos aquí, ¿no? Eso es una parte de la cultura china que es muy bonita y que todos, jóvenes y mayores, respetan. Entonces, ese legado que te dejan los ancestros, tienes que seguir transmitiéndolo, ¿no? Para mí eso es importante. Entonces, es lo que he querido transmitir en el libro. Y bueno, ya digo, en Amazon lo podéis encontrar también y si no, pues aquí en la escuela tengo siempre ejemplares. Aquí en Algeciras tenéis a Jorge para cualquier cosilla y para, bueno, para mostrar este mundo a muchas más personas que seguro que seguirá siendo así. Así que nada, Jorge, muchísimas gracias, Nada, de a ti, verdad, por campeón, contar por todo. contigo y nada, que esperemos que esto siga llenando Creciendo, que siga de creciendo gente. porque eso es señal de que crece el Tai Chi. Yo me da igual aquí, me da igual, yo siempre cuando ahora tengo alumno Darío también, que empezó también conmigo y ahora tiene su vida dedicada a esto también. A mí me enorgullece cuando veo que la gente, aparte de poder llevar una vida dedicada a lo que le gusta, es capaz de poder ayudar a más gente porque eso es señal de que el Tai Chi se sigue conociendo, se sigue transmitiendo y esa cadena que se ha creado en China pues sigue creciendo y creo que es súper importante porque puede ayudar a muchas personas. Esperemos que siga siendo así. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Que la fuerza os acompañe. Y I love you. Chao.